Aleluya. Bien, pues gracias porque está conectado. Vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que me acompañe a Filemón. Vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a Filemón en el capítulo 1 y vamos a leer versículos del 5 al 7. Filemón, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la escritura, el apóstol Pablo escribiendo a Filemón, diciéndole, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, déjeme le leo otra versión de la escritura, porque tal parece que el apóstol Pablo no solo está haciendo este comentario en esta carta, sino que es una petición o una oración al Señor a favor de Filemón. Dice, oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Estamos leyendo Filemón 1, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, hacia todos los santos. Y después dice, y ruego, es decir, el apóstol Pablo rogando al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Una de las maneras que podemos, digamos que agrupar las situaciones de la vida es la siguiente. Podríamos hablar de muchas maneras y de muchas formas, pero generalmente la mayoría de las cosas de la vida de las personas podríamos, digamos que posicionarlas en tres áreas importantes, en tres áreas principales. Una de las áreas es en la salud, en el bienestar y en la salud de las personas. Otra de ellas es en la economía, la prosperidad, lo que tiene que ver con el bienestar de las personas. Y una tercera agrupación, si pudiéramos decir así, es lo que tiene que ver con las relaciones de todo tipo entre las personas, esposo y esposa, padres e hijos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, el prójimo, etcétera. Así es que en tres áreas importantes podríamos decir que la mayoría de las circunstancias y de las situaciones de los hombres podríamos alinearlas o encontrarlas en la salud y el bienestar, en la salud del cuerpo humano, en la salud del corazón, en la salud del alma, en la prosperidad, en la riqueza, en lo que tiene que ver con también lo material, es decir, el dinero, y en el área de las relaciones humanas. Y hoy queremos tocar algo muy importante acerca de las relaciones. Esto lo podemos aplicar en cualquier ámbito, esto lo podemos aplicar en cualquier área de nuestras vidas, pero particularmente queremos hoy en día, hoy en este día, aplicarlo en el área de las relaciones. Porque Dios no nos ha llamado sino a salvación. Dios nos ha llamado a que prediquemos, a que proclamemos el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación no es un mensaje condenatorio, es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Así es que tú y yo tenemos que entender sabiduría de cómo Dios ve las relaciones y cuáles son los recursos y la sabiduría que Dios pone a nuestra disposición en nuestro espíritu, porque tenemos un espíritu nacido de nuevo, si somos creyentes nacidos de nuevo. Y aunque si alguna persona no es creyente, pudiera utilizar esta sabiduría de alguna manera o de otra, le podría servir. Pero Dios nos ha dado
grandes recursos, todas sus promesas, su espíritu, su palabra, su unción, su amor, para que nosotros manifestemos el fruto del espíritu y la sabiduría de Dios en nuestras acciones, en nuestro temperamento, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de ser. Y Filemón, la Biblia describe aquí en Filemón que el apóstol Pablo le dice: Filemón, me gozo en ti por el amor que tienes hacia el Señor Jesucristo y hacia los santos, hacia las personas que ministras. Pero el apóstol Pablo le dice: ruego que tu fe sea eficaz manifestándose. Recuerde que la fe es tan importante porque tenemos acceso a todo lo que Dios nos ha concedido por gracia a través de la fe. Tenemos acceso a la maravillosa gracia y a toda la bendición que Dios nos ha dado a través de la fe. Y la fe es a través de oír la palabra de Cristo, de oír, de oír, de oír, de sembrar en el corazón, declarando con nuestra boca, poniendo la palabra en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestros corazones, para que la palabra sea escrita en el corazón, sea sembrada en el corazón, y entonces la fe manifieste su eficacia, o la fe manifieste su poder eficazmente, es decir, manifestando todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, en nuestro espíritu, que se manifieste en este mundo, en nuestras vidas, en nuestras acciones, en lo que las otras personas ven de nosotros, en lo que nosotros mismos vemos de nosotros y en lo que las demás personas ven de nosotros. Así es que el apóstol Pablo le dice: yo ruego que la manifestación de tu fe sea eficaz, que tu fe en Cristo Jesús, que la razón por la cual tú fuiste llamado, que el propósito del Señor Jesucristo en tu vida, que el llamamiento de Cristo para ti, que las riquezas en gloria que te han sido concedidas para ti, que el poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús que está en ti, se pueda manifestar toda la gloria y todos los recursos y todas las promesas y la naturaleza divina de Dios en nosotros a través, dice el apóstol Pablo, de conocer todo el bien que Dios ha hecho para con nosotros a través de Jesús. Es decir, a través de la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. En otras palabras, cuando tú y yo conocemos la benignidad, la bondad, todo lo bueno que Dios ha hecho para con nosotros a través de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, es que entonces tú y yo podemos manifestar el evangelio, la fe, el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la paz de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas de una manera eficaz. Si recordamos lo que sucedió en el principio de la historia del hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y Dios los plantó en un huerto maravilloso, lleno de árboles donde podían comer, lleno de vegetación. Dios hizo una creación gloriosa y la puso bajo el señorío y el gobierno del hombre. Era tan glorioso esto que si el hombre hubiera considerado todo el bien que Dios había hecho y donde Dios lo había puesto, no le hubieran bastado 100, 200, 900 años, ni 1000 años al hombre para gloriarse en la magnificencia, en la benignidad, en la bondad de Dios delante de los ojos. No estamos hablando del ámbito espiritual porque Dios lo creó al hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios tenía una relación perfecta con el hombre. El hombre tenía una relación perfecta con Dios, aunque Dios le dio una característica muy importante al hombre, una voluntad, libre albedrío, como se conoce hoy en día. Es decir, Dios no obliga al hombre a considerar. Dios no obliga al hombre a que se haga su voluntad, sino que Dios le da el derecho al hombre a decidir. Así es que si el hombre hubiera dedicado su vida a este aspecto, el hombre hubiera quedado atrapado, convicto en tanta benignidad y tanta bondad, y otra situación hubiera sucedido.
Pero recuerde que aparece la serpiente en acción y la serpiente no habla con la mujer acerca de todo el bien que Dios ha hecho, acerca de todo el bien en donde Dios puso al hombre y a la mujer, acerca de todo el bien del señorío que Dios le entregó al hombre y a la mujer, acerca de toda la creación y todo el bien que Dios hizo en los cielos y en la tierra, las aves, los peces, los animales del campo. Sin embargo, la serpiente con astucia y maldad, engañando, mintiendo, tergiversando la palabra, causó que la mujer y el hombre solo consideraran una sola cosa, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y cómo Dios les había dicho que de ese árbol no comieran. Y aunque era muy claro lo que Dios les había dicho, la serpiente con su astucia y con sus engaños y mentiras causó que la mujer fuera engañada. Pero el punto aquí es que la serpiente mentirosa, engañosa, es decir, el mal, todo lo que está referenciado con la maldad, con la enemistad, con los problemas, con la disolución, con el quebranto, con el rompimiento, con el enojo, con la ira, con la contienda, con el egoísmo, con, con la amargura, con la contienda, ya lo dije, con los celos, tiene que ver con poner los ojos y el corazón en lo malo. Y precisamente eso es lo que queremos compartir hoy. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en lo malo, causaremos amargura en el corazón, abrazaremos amargura en el corazón. Pero cuando nosotros aprendemos a entresacar lo bueno de lo malo, cuando nosotros aprendemos a poner nuestros ojos en lo bueno, en la benignidad y en la bondad, cuando nosotros aprendemos a poner nuestros ojos en lo que vale la pena, entonces nuestros corazones van a empezar a estar afirmados y lo demás se hará sombra. Mira, te pongo un ejemplo. Dice la escritura en Hebreos capítulo 12 que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús es la misma imagen del Dios invisible. Cristo Jesús manifiesta el señorío de la deidad. En Cristo Jesús está la plenitud de la deidad. Dice la escritura que Él es más, digamos que su brillo, su gloria es más potente y poderosa que el sol. Dice la palabra que cuando estemos en una eternidad con Cristo, no será necesario el sol ni la luna. El sol ya no dará su luz, ni su calor, ni la luna, por causa de que estaremos con Cristo. Él será nuestra suficiencia. Así es que, considerando esto, si nosotros aprendemos a poner nuestros ojos en Jesús, todo lo demás se hace sombra alrededor de esto. Es decir, las frustraciones, los engaños, las mentiras, las deficiencias, la escasez, la enfermedad, eh, cualquier circunstancia o preocupación que esté a nuestro alrededor que quiera venir a perturbarnos, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, todo lo demás se hace sombra, pasa a segundo término, porque Cristo es Señor de todo. Ahora, es como cuando te toman una fotografía y que en la antigüedad se utilizaban unos aparatos que les llaman flash, en donde hacen un destello de luz para que la foto salga bien iluminada, ya sea a media tarde o en la noche, inclusive en el día. Y no sé si tú recuerdas que en alguna ocasión que te tomaron una foto así, o cuando fuiste a un estudio fotográfico, te pusieron tanta luz que no veías nada más que la luz. Estabas deslumbrado, todo lo demás ya se había convertido en sombra por causa de la luz. Ahora imagínate la gloria y la luz de Jesús. Así es que cuando nosotros aprendemos a poner nuestros ojos en la benignidad de Dios, en la benignidad de su palabra, en la benignidad de su bondad, en la gloria de todo lo bueno que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo, entonces aprenderemos a que la fe se manifieste de una manera gloriosa. Pero lo importante aquí
es que estamos hablando de las relaciones. Así es que en segundo término, en primer término, poner nuestros ojos en Jesús. Dice la palabra que Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dice la palabra que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y dice la Escritura que el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que mire cómo dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 13. Porque muchos dicen que aman al Señor, pero el apóstol Juan y el mismo Señor Jesucristo y seguramente los demás discípulos y también particularmente el apóstol Pablo definen la manifestación del amor de Dios de una manera gloriosa a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero definen que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que Dios nos amó primero para que nosotros manifestemos el amor de Dios a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Así es que si vamos a hablar de el área de las relaciones, este mundo ha causado el pecado, las tinieblas, el egoísmo, el que las personas busquen sus propios intereses, ha causado destrucción en las relaciones entre los matrimonios, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre los familiares, entre los amigos, entre las relaciones laborales, patrón con trabajador, entre los vecinos, entre el prójimo. Y si nosotros queremos hablar de cómo tratar de salvar una relación, tenemos que empezar por entender que primero necesitamos a Cristo. Ahora, déjeme decirle lo que la Escritura dice aquí en Primera de Corintios capítulo 13, porque cuando nosotros actuamos a favor de cuando nosotros actuamos a favor de una persona o a favor de una relación, lo que nosotros necesitamos hacer es entender cómo debemos actuar, no por fuerza. ¿Cuál debe de ser el motivo de nuestro corazón? No por obligación. ¿Cuál debe de ser el conocimiento, el entendimiento y la convicción de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente? Pero es muy importante que entendamos el motivo antes de que alguien o nosotros mismos definamos acciones. Porque para poder arreglar una situación en las relaciones, nosotros podríamos buscar un libro de psicología, podríamos preguntar a otros que nos aconsejan, podríamos buscar en nuestra historia cómo resolvimos o cómo podríamos resolver algún problema, pero la motivación es lo más importante, porque si tienes una motivación correcta en tu corazón y si tú fallas en la acción, no importa, porque cuando la motivación es genuina, puedes fallar una vez o dos o más veces en tus acciones y las personas no van a rechazar lo que tú quieres hacer. Mira, vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 13 para entender un poquito más esto. Dice la escritura en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, no se goza, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora es muy importante que no confundamos el amor con la tolerancia. Son dos cosas muy importantes.
El amor tenemos que entender que es la actitud de Dios. El amor es el amor de Dios, es la razón por la cual Dios envió a su Hijo a nuestras vidas. El amor tiene que ver con la actitud correcta del corazón, en donde el corazón no busca lo suyo, en donde el corazón no se irrita, en donde el corazón todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un hijo delante de sus padres hace lo incorrecto y está, digamos que chiflado o está caprichoso, quiere hacer su propia voluntad. Si un padre ama a su hijo, un padre y una madre aman a sus hijos y un hijo actúa de esta manera, los padres tienen la oportunidad de disciplinar a sus hijos en amor, no en odio, en amor. Pero si un padre y una madre malinterpretan el amor de Dios y creen que amar al hijo es que el hijo no llore, que el hijo no haga berrinche o que el hijo no se sienta mal, déjame decirte que la mayoría de las veces este tipo de acciones están completamente equivocadas, no proceden del amor, proceden de una falta de entendimiento. Porque el amor lo que hace es que busca la verdad. El amor es verdadero. El amor no es engañoso. El amor no es incierto. El amor es verdadero. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Así es que la verdad siempre tiene que ser hablada en amor. Cuando tú amas a una persona, vas a hablar la verdad, no importa tan incómoda como ésta sea, pero cuando tú hablas la verdad en amor, es más factible que esa verdad se reciba por aquel que la necesita, que cuando tú eres condescendiente, porque lo único que estarías haciendo, cuando tú eres tolerante con el pecado, tú no estás amando. Cuando tú eres tolerante con el capricho, con la indisciplina, tú no estás amando, estás equivocando. Así es que no somos perfectos, pero tenemos que entender que lo principal en nuestros corazones en cuanto a las relaciones y en cuanto a la salud y en cuanto al dinero es el amor. Porque en cuanto a la salud necesitamos entender que Dios por amor se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue a la cruz y pagó por todas nuestras deudas y llevó todos nuestros pecados y sufrió todas nuestros dolores y llevó todas nuestras enfermedades para que nosotros podamos vivir en paz y por su llaga hemos sido curados. Si nosotros ponemos nuestro amor en Cristo, podemos tener tanto dinero y ser tanta bendición para muchos a través de utilizar bien el dinero, porque podríamos entender que amamos más a Dios que a las riquezas. Pero cuando no tenemos motivos correctos en nuestro corazón y amamos más al dinero que a Dios, entonces no es que el dinero sea un problema, sino que nosotros somos el problema. Así es que en las relaciones, para enriquecer las relaciones, potencializar las relaciones, necesitamos caminar en amor. Necesitamos caminar, entender que hemos sido amados y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para amar a nuestros hermanos. Pero quiero platicarte o quiero decirte acerca de cómo lo podemos llevar a la práctica, porque estas cuestiones del amor las hemos escuchado mucho. Las cuestiones del amor y las palabras o la palabra respecto al amor la hemos escudriñado mucho, pero ¿cómo lo ponemos en acción? Una de las cosas más importantes para que las relaciones puedan ser enriquecidas es que nosotros veamos lo bueno que hay en las personas. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Ni el que más quiera orgullecerse o levantarse como perfecto, continuamente puede haber errores. ¿Por qué? Porque somos hombres. Nuestro espíritu es perfecto porque es como Jesús. Y lo importante aquí es que la naturaleza
de nuestro espíritu, el fruto del Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestro temperamento, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Pero estamos en un mundo caído y nunca seremos perfectos. Así es que una de las maneras en la práctica para poder enriquecer nuestras relaciones es poner nuestros ojos en lo bueno de las personas. El profeta en el antiguo pacto decía, hay que entresacar lo bueno de lo malo. Así es que si nosotros pudiéramos, tuviéramos unos rayos X, un aparato especial y pudiéramos ver las cosas buenas y las malas de las personas, déjame decirte que habría muchas cosas malas en las personas. En todos nosotros hay tantas cosas malas, pero también podríamos ver tantas cosas buenas. Así es que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la benignidad, cuando tenemos un corazón con motivos correctos, es decir, el amor de Dios, y nuestros ojos son ojos de luz, de benignidad, y vemos lo bueno en las personas, y recalcamos lo bueno en las personas, y reforzamos lo bueno en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en las personas que nos sirven o a quien servimos, entonces podemos enriquecer las relaciones. Podemos evitar que las relaciones se rompan, inclusive podemos restaurar las relaciones quebradas. Pero cuando ponemos nuestros ojos en las cosas negativas que posiblemente pudieran abundar o pudieran ser las que más resalten, entonces habrá caos. Dice la escritura que cuando hay contienda se establece toda obra perversa. Y fue la actitud del enemigo de nuestras almas, de Satanás, que él manifestó, exaltó mentirosamente un solo punto dentro de toda la benignidad de Dios. Y por eso el hombre y la mujer fue engañada y el hombre decidió cometer el gran error de su vida. Pero nosotros no lo hagamos. Nosotros hemos sido bendecidos con tantos recursos para que podamos con un motivo correcto, es decir, con el amor de Dios en nuestros corazones y con ojos de benignidad, como Jesús ve a los demás, podemos restaurar, fortalecer, enriquecer las relaciones. Mira, cuando tú tratas mal a alguien, es porque tú ves, eh, puede haber muchas razones, pero cuando tú ves algo negativo en alguna persona y tú tienes algo contra esa persona o tú tratas mal a esa persona porque esa persona no hizo las cosas como tú querías, es decir, tú ves lo negativo en aquella persona y tú tratas mal a esa persona. Déjame decirte que si esa persona es un creyente nacido de nuevo, o si esa persona no es creyente nacido de nuevo, por ambos, por el creyente y por el no creyente, Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo pagó con su vida por el creyente y por el no creyente. Así es que en términos prácticos, en términos de justicia, cuando nosotros pensamos mal de alguien o le hablamos mal a alguien o tratamos mal a alguien, estamos tratando mal a un hijo de Dios o a una persona por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si pensáramos en términos de justicia, no de la justicia de Cristo, pero en términos de justicia universal, un padre siempre va a defender a su hijo cuando alguien lo trata mal. Así como padres, nosotros no nos sentimos a gusto cuando entre los hermanos no se tratan bien, cuando uno de los cónyuges trata mal a uno de los hijos. El otro cónyuge puede decirle, no es correcto que trates mal a mi hijo. Este es mi hijo amado. O yo amo a mi hijo, no lo trates mal. Es que cuando tú tratas mal, imagínate un noviazgo y que el novio trata mal a la novia en el porche de su casa y sale su padre, el padre de la novia. Fácilmente el padre puede decir, es la última vez, no te voy a permitir que trates mal a mi hija. Bueno, pues nosotros somos la novia de Cristo. Así es que fíjate tan importante lo que es que nosotros
seamos diligentes en este aspecto, y una de las cosas para no equivocar es ejercitarnos y acostumbrarnos en hablar lo bueno, en entresacar lo bueno de las personas, en fortalecer lo bueno, en poner nuestros ojos en lo bueno. ¿Cuántos matrimonios hay que se están destruyendo y destrozando porque solo ponen sus ojos en lo malo? Mira, cuando las personas acostumbran a hacer eso, hasta se destruyen y destruyen a sus hijos y a sus familias y a todos los que tienen a su alrededor. Pero hemos oído muchos testimonios y la palabra así nos lo enseña. Cuando empiezan a poner sus ojos en lo bueno, no en lo malo, en lo bueno, entonces un matrimonio, una relación puede restaurarse porque la palabra nos enseña que cuando nosotros conocemos, ponemos nuestro corazón y nuestros ojos en lo bueno que Dios nos ha dado, Dios no nos ha dado cosas malas. Pero el problema está en que muchos por un entendimiento equivocado, el problema está en que muchos por religiosidad y por creer incorrectamente piensan mal acerca de Dios, piensan que Dios envía la muerte, piensan que Dios envía la enfermedad, piensan que Dios envía la disciplina a través de que pierdas el trabajo, que pierdas la economía, que pierdas el matrimonio, piensan que Dios te manda una cruz como la cruz de Jesús para que tú sufras lo que sufrió Jesús. Esa es una manera equivocada, incorrecta de creer la palabra, de creer acerca de un Dios tan bondadoso y glorioso que manifestó el máximo amor que el hombre puede experimentar en Cristo Jesús, en que Cristo Jesús fue a la cruz. Cristo Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos. Y Dios nunca ha sido malo para con nosotros. Al contrario, Dios es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así es que cuando entendemos que la naturaleza de Dios tiene que ver con benignidad, bondad, vida, salvación, justicia, protección, salud, bienestar. Entonces, y nosotros vemos todas estas características del corazón y de la bondad de Dios en la palabra, y conocemos la palabra y creemos la palabra y entendemos el corazón de Dios, la naturaleza de Dios y la palabra de Dios al respecto. Y esto todo está manifestado, esta bondad gloriosa de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra y que te hizo a ti y a mí. Esta bondad gloriosa está manifestada en Cristo y en la palabra de Cristo. Entonces nuestras vidas van a ser enriquecidas y la fe va a poder manifestar toda esta bendición en tu vida y en mi vida, para que tú y yo seamos un canal de bendición para muchos. Por último, en Romanos capítulo 12, versículo 18 en adelante, dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor: así que si tu enemigo, dice, tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es que cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en el bien, en la benignidad, en la bondad de Dios, cuando tú y yo reforzamos y ponemos nuestros ojos en el bien, en lo bueno que hay en las personas, en lo bueno que hay en nosotros, en lo bueno que hay en las personas. Entonces estamos dando oportunidad a que Dios manifieste su gloria y su poder por causa de su benignidad, por causa de conocer su benignidad, para que la fe manifieste su poder. En el nombre de Jesús. Padre, Señor, nos has dado de tu amor, de tu gracia, de tu vida, de tu espíritu, de tu palabra, y te damos gracias. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, por todo lo que nos has concedido en Cristo Jesús y por tu espíritu para darnos a conocer todas estas cosas a través de la revelación de tu palabra. Señor, que un espíritu de sabiduría y de revelación venga en cada uno de los que estamos presentes y los que estarán por ver y oír, para que nos sea revelado tu bondad, tu benignidad de una manera extraordinaria
en el conocimiento de ti, Señor, para conocer el llamamiento tuyo, Jesús, para nosotros en esta esperanza maravillosa, para conocer las riquezas en gloria en Cristo Jesús, entenderlas y caminar en ellas a través de la fe, y aún para entender y vivir el poder que te levantó entre los muertos, que levantó entre los muertos a Jesús. Señor, gracias por tu amor incondicional y gracias por tu Hijo amado Jesús, por tu palabra y por tu Espíritu Santo en nosotros. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. En Cristo Jesús declaramos que somos más que vencedores, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y declaramos con confianza, cuando creemos y recibimos la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia, Señor, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.